Que se vaya, se vaya. Lo único que faltaba ¡Habrá dimisión! ¡Habrá dimisión! ¡Habrá dimisión! ¡Lo de Pero yo en mi caso, ¿vale? Yo fui a psicólogo. El próximo parado, que sea un diputado. ¡Vive el pueblo! Y no lo saben hacer, pues a la calle. El que no trabaja bien a la calle. Hemos venido aquí a concentrarnos delante del Ayuntamiento de Valencia por dos motivos. El primero de ellos es para plantear la necesidad de que se garantice la ejecución real de una moción que se aprobó recientemente en este ayuntamiento, igual que se ha hecho en Gandía, en muchos de la zona de la Hoya de Buñol, y que liberaría a los afectados que han conseguido su dación en pago del pago de la plusvalía que ha generado esa transmisión de la vivienda hipotecada. Esto lo estamos confirmando con los afectados que a través de la plataforma han conseguido su dación en pago y vamos a velar porque efectivamente no tengan que hacer frente a este pago. Y el segundo motivo y el principal es poner en marcha una moción que va a ser presentada próximamente, la próxima semana probablemente, a través de los grupos políticos que forman parte del Pleno del Ayuntamiento. Y es una moción que va en la línea de las que se han aprobado y se han presentado en ayuntamientos de toda España recientemente, y que lo que pretende es garantizar el derecho a la vivienda de forma efectiva a través de la sanción a las entidades bancarias que no pongan las viviendas que tienen a disposición, las viviendas vacías que tienen a disposición de las instituciones o de las personas que lo necesiten. Actualmente, con datos del Instituto Nacional de Estadística, sabemos que solo en la Comunidad Valenciana hay más de 100.000 viviendas vacías. Y en la situación de emergencia habitacional que estamos padeciendo, no solo a través de los desahucios, sino como estamos viendo a través de servicios sociales y de la cantidad de asentamientos y de familias que están en la calle, pues creemos que es muy necesario garantizar este derecho a la vivienda de forma efectiva y real, tal y como está especificado un uso social de la vivienda en nuestra Constitución. El próximo desahucio, que sea en la Moncloa. El próximo desahucio, que sea la Moncloa. El próximo desahucio, que sea la Moncloa. Ha venido el PSOE, ha venido Izquierda Unida y ha venido Compromís. El PP ha decidido no venir, allá ellos, estaba tan invitado como cualquiera. Entonces hemos quedado de la siguiente forma. Nosotros, la PA, vamos a hacer... Van a perder muchos votos de su derecha ultra. Eso, pero a lo mejor hay mucha gente del PP que también está sufriendo y llorando y ellos no lo saben o no lo quieren saber en favor de los intereses bancarios. Allá ellos, allá ellos. Bueno, de todas formas, a ver, que simplemente deciros que estos grupos políticos que estaban aquí, sí que hemos quedado, que como tienen un pleno el día 31, hemos quedado para este viernes, vamos a presentarles nuestra moción, vamos a hacer una moción conjunta y vamos a ver si existe un proyecto municipal potente que permita a ellos estar cerca de nosotros y nosotros utilizar a la gente votada para que esté al servicio nuestro. Entonces, esa historia es una historia interesante y yo creo que está bien, ¿vale? Y Esta batalla la vamos a ganar. Esta batalla la vamos a ganar. Esta batalla la vamos a ganar.